Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos como están ordenados en la lista de reproducción o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones que así me ayudáis a ser millonario. Y ahora vamos a ver una definición más formal del torque, en el que le vamos a dar una característica de vector que vamos a decir un poquito más adelante por qué se le da una característica de vector. Entonces, acá vectorialmente lo vamos a definir como R cruz F, donde R es la distancia desde un origen hasta un objeto, solo uno. Estamos acá el torque de solamente un objeto al que se le aplica una fuerza, puede ser una partícula. Entonces R sería el vector de posición de ese objetito y F es la fuerza que se le está aplicando a ese objetito o a esa partícula. Entonces tenemos un producto cruz de dos vectores, lo que hace que el torque sea un vector. Pero antes de adentrarnos como en el hecho de que sea un vector y qué significa eso, veamos el módulo de este producto cruz. Entonces nosotros ya sabemos por los videos de vectores que pueden ver en mi lista de reproducción de vectores, tenemos que el producto cruz, el módulo del torque sería el módulo del primer vector, en este caso el vector de posición, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo. Y si se dan cuenta, esto que nos queda aquí es muy parecido a la fórmula anterior en la que decíamos que el torque era igual al brazo por la fuerza. Ahora esa era la definición más o menos básica escalar. Aquí si se dan cuenta hay un seno del ángulo que dice sobre el ángulo que está entre el vector de posición y el vector de fuerza. Entonces, veamos qué significa este seno del ángulo en un dibujo. Entonces acá tenemos distintos... esto es una cosa que puede girar, digamos, en la que yo tengo una masita aquí, ¿ya? Un disco que puede girar, aquí tiene el eje de giro, ya en el origen tiene el eje de giro, y vamos a suponer que yo tengo un cordelito amarrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el cordelito aquí, yo tiro el cordelito hacia allá, estoy aplicando una fuerza hacia allá y esto empezaría a girar. Aquí, por ejemplo, tengo mi objeto que está aquí según mi posición de posición, clavado en este disco que puede girar respecto a ese eje. Tengo mi cordelito y yo lo voy a tirar así, con cierta fuerza, entonces se va a mover todo esto hacia ese lado. Entonces fijémonos que en estos dos casos, dependiendo hacia donde yo aplico la fuerza, el torque, en este caso como el vector de posición y el vector de fuerza son iguales en ambos casos, el torque va a ser igual en módulo, pero en un ejemplo gira para un lado y en el otro ejemplo gira para el otro lado. Este es como el ejemplo del cual vamos a ver después por qué es importante que sea un vector el torque. Pero al menos en módulo, el torque aplicado hacia allá y el torque aplicado hacia acá sería el mismo, en módulo. Ahora fíjense que acá tenemos este R, el vector de posición, y acá también este R, que vendría siendo el brazo, ¿cierto? Cuánto estoy alejado del eje de giro, y F sería la fuerza. Y fíjense que en estos dos casos, el ángulo entre la fuerza y el R es 90 grados, ¿se fijan? Que recuerden que los vectores todos los tenemos que ver desde el origen. Entonces yo agarro mi vector de fuerza, que claro, lo estoy tirando de ahí hasta allá, pero si lo quiero ver matemáticamente, ese vector de fuerza sale del origen, ¿se ve? Y tiene un ángulo de 90 grados con respecto al vector de posición. Entonces el ángulo entre esos dos es 90, seno de 90 es 1, y me quedaría aquí que el torque sería simplemente brazo por fuerza, brazo por fuerza. O sea, la misma fórmula que teníamos antes. ¿Se fijan? Y tiene todo el sentido porque estoy tirándolo como en la dirección en la que es posible que esto se mueva. Pero miremos un caso aquí, en el que estoy tirando, acá tengo amarrado el objetito, ¿cierto? Y yo lo estoy tirando con una fuerza hacia allá. Entonces, yo agarro esta fuerza, la dejo en mi origen, y ahí me sale el ángulo entre el vector de posición y el vector de fuerza, ¿cierto? Que ahí está, digamos, matemáticamente, sale del origen. Y ese es el ángulo del seno del ángulo. Entonces veamos si es que podemos darle un sentido a este seno del ángulo que aparece en la fórmula. Y fíjense que yo puedo descomponer esta fuerza en dos componentes, una así y una así. ¿Se fijan? Ahí está. Yo sé que como ese ángulo es θ, entonces el módulo de este vector, que es f, por el coseno del ángulo sería el cateto, digamos, adyacente, y por el seno del ángulo sería el cateto opuesto, que vendría siendo, fíjense, este de aquí, este de acá. Ese es f de seno del ángulo. Ahora, fíjense que cuando yo tiro hacia allá con mi cordelito,
es como si yo hubiese tirado hacia acá y hacia acá al mismo tiempo. Pero esta fuerza, esta parte de la fuerza no me va a producir rotación, ¿se fijan? De hecho, si yo tirara con una fuerza así, digamos en la misma línea del vector de posición, esto no rotaría. La parte de la fuerza que me hace rotar es solamente esa. Y esa fuerza siempre es F seno del ángulo, cuando ángulo θ es el ángulo entre el vector de posición y el vector de fuerza. Entonces, interesante. Esta fórmula del torque lo que me está diciendo es que no tengo que sacar el brazo por el módulo de la fuerza, sino que tengo que sacar el brazo por el módulo de la fuerza que me afecta el giro. ¿Se fijan? La parte de la fuerza que me afecta el giro. F seno del ángulo, que yo lo escribí como F sub θ, que vendría siendo F tangencial. Yo en general lo noto así con un sub θ. La otra parte la noto F sub R, que vendría siendo F radial, en el sentido de que va como en el eje del radio. Entonces, el torque definido así me estaría diciendo que tengo que considerar solamente la parte tangencial de la fuerza, la parte que me hace girar. La otra parte no me hace torque. Entonces, eso es lo primero, que nos sale de haber definido el torque como un producto cruz. Ahora veamos, ya más o menos tenemos claro la parte, digamos, de la magnitud del torque. Ahora hay que ver qué significa que sea un vector. Antes de eso sí, veamos un par de cositas. Fíjense que producto de la definición, ¿cierto?, de que un producto cruz entre R y F, fijémonos en este caso, en el que tenemos también una masa, digamos, clavada en un disco que puede girar. Aquí está su eje de giro, ¿cierto? Esta masita va a ir girando y tenemos tres fuerzas distintas, F1, F2 y F3. Fíjense que estas tres fuerzas, la parte tangencial de estas tres fuerzas es exactamente la misma. Entonces, a pesar de que F3 sea una fuerza mucho más grande, se fijan que el módulo de este vector es más grande que el de este y el de este. Estas tres fuerzas me van a estar haciendo girar de la misma manera este objeto. Porque esta fuerza tiene una componente aquí que lo que hace es como tirarme la masa, pero como está clavada no me la va a sacar. Entonces, esta fuerza en el fondo está afectando a mi objeto en su giro, y eso lo hace solamente con la componente tangencial, que sería esta. Y este también tiene la misma componente tangencial, este vector de acá, que sería también esa. Estas tres fuerzas tienen la misma componente tangencial. Por tanto, me van a realizar exactamente el mismo torque sobre el objeto. Me lo van a girar de la misma manera. Bien, ahora, para así como relacionarlo con lo que habíamos visto antes, del brazo por la fuerza, fíjense que si tenemos, por ejemplo, una puerta, una puertita que la estamos mirando desde arriba, ahí está la amarilla, nos podemos dar cuenta que yo puedo pensar que si agarro, por ejemplo, la puerta de una manilla de aquí, que está a una distancia, a un vector de posición R1, desde el eje de giro, y le hago una fuerza, esto va a tener un torque más pequeño que si yo pongo la manilla ahí, ¿cierto?, que sería un vector de posición R2, que en módulo es más grande que R1, o sea, más brazo, y que le hago la misma fuerza, ¿se fijan? El torque 1 sería brazo 1 por F, el torque 2 sería brazo 2 por F, ¿se fijan? Brazo 1 por F, torque 1, brazo 2 por F, brazo 2 por F, y esto yo lo puedo decir porque yo sé que el ángulo entre estas dos fuerzas, ¿se fijan? O sea, entre estos dos vectores, este y este grande y este, es 90 grados, ¿se fijan? Yo estoy ocupando esta definición, 90 grados, ¿cierto? Esto me da 1 y el torque vendría siendo solamente el brazo por la fuerza. ¿Se fijan? El brazo por la fuerza. Y este brazo por esta fuerza es menor que este brazo por esta fuerza. Torque 1 es menor que torque 2. Y esto lo acabamos de hacer aplicando esta definición de acá, que es vectorial. ¿Se fijan? Al final es más general, me sirve para más casos. Muy bien. Entonces, un último caso que tiene que ver con lo que yo les decía, que ahora el torque tiene una dirección, no es solamente una magnitud, sino que tiene una dirección. Y la idea de darle una dirección al torque es que te dé alguna información sobre el giro de los objetos. Entonces, si vemos aquí dos puertas, por ejemplo, que se pueden abrir hacia los dos lados, traté de hacerlo en tres dimensiones. Si ocupamos la regla de la mano derecha, fíjense que en mi primer caso, regla de la mano derecha, tengo que el vector de posición en el cual yo voy a
me indica el punto en el que yo voy a aplicar la fuerza, ¿cierto? Sería, fíjense, con el dedo índice hacia allá, hacia aquí, perdón, la fuerza estaría hacia acá y el torque me daría hacia abajo. Ustedes lo pueden corroborar en su casa, pueden hacer un dibujo en el cuaderno, tranquilamente van viendo el torque me da abajo. Fíjense que el torque me da abajo, hacia abajo, y la fuerza está haciendo que esto rote en ese sentido. ¿Se fijan? Entonces, bien, eso es algo. Y acá tenemos otro objeto donde el vector de posición es el mismo, el brazo es el mismo, pero la fuerza está en el otro sentido. Entonces, de nuevo hago la regla de la mano derecha. Primer dedo el vector de posición, segundo dedo el vector de fuerza, y ahora el torque me da hacia arriba. Ahí ustedes también pueden corroborarlo en la casa con la regla de la mano derecha, y si no la cachan bien, ven un video de YouTube sobre la regla de la mano derecha, el torque me da hacia arriba. Y en este caso, por cómo estoy aplicando la fuerza, la puerta va a estar girando, o se va a estar moviendo en esa dirección, ¿se fijan? Entonces, si a mí me dan solamente la dirección del torque, por ejemplo me dicen que el torque va en dirección Z, ¿se fijan? El torque va en dirección Z, me están diciendo, al tiro me están dando la información de que el giro está haciendo en esa dirección. ¿Se fijan? Está haciendo en dirección anti-horario. ¿Se fijan? El torque está hacia arriba, el torque está haciendo, perdón, la dirección del objeto estaría siendo anti-horario. Y si el torque está en menos Z, fíjense que el objeto se está moviendo en dirección horaria. Entonces, el hecho de que me den una dirección al torque también me sirve para saber hacia dónde están girando los objetos producto de este torque. Eso sería. También, y también sirve para hacer que, por ejemplo, si yo tengo un torque en una dirección y un torque en otra dirección, al sumar esos torques me den cero, lo que tiene todo el sentido, porque si, por ejemplo, yo sumo el torque de este más el torque de este, o sea, lo que sería equivalente a decir que estoy tirando a la puerta para un lado y estoy tirándola para el otro. La idea es que esos dos torques se anulen, y eso matemáticamente sucede si es que le damos una dirección al torque opuesta en ambos casos. Porque si en los dos casos el torque fuese una magnitud escalar, en estos dos casos sería el mismo valor para el torque en módulo, y si lo sumáramos me daría el doble, y no, pues, porque si yo tiro una puerta hacia acá y la tiro hacia acá, se debería anular. Entonces, eso. Espero que esta descripción vectorial del torque le haga sentido, y pronto la vamos a usar en momentum angular o en sistemas de partículas. Esto es solamente el torque de una partícula, a pesar de que ocupamos aquí una puerta para dar como ciertas orientaciones, pero esto, la idea es aplicarlo solamente a una partícula. Así que eso, gracias.